Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir de una forma muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial y lo bendiga de una forma muy especial. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad de caridad. Cristo nos ha hecho pecador. El Señor Jesucristo nos ha hecho pecador. Somos de la comunidad caridad. Cristo nos ha hecho pecador. Alabado sea Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de los eventos y de los advenimientos y los cumplimientos de un reino futuro mesiánico la Biblia nos habla acerca de esa procrastinación de ese reino, ese evento. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el soberano y el testigo fiel, primicia de los primogénitos, y es el alfa y el omega, principio y fin. Entonces, el reinado mesiánico nos habla de un porvenir y de un reino futuro que se va a manifestar. Ya la manifestación del reino mesiánico ya está entre medio nuestro, como lo ha predicho nuestro profeta, santo profeta lo ha predicho, y lo ha predicho mucha gente según la procrastinación del reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa procrastinación del reino de nuestro Señor Jesucristo es parte del advenimiento que se ha venido manifestando en los tiempos futuros y en los tiempos de nuestra era mesiánica que se ha venido dando. Es parte de los eventos mesiánicos que se ha venido dando. Y nosotros somos parte de esos eventos mesiánicos. Nuestro Señor Jesucristo está entre medio de nosotros. Entonces, Él es la primicia de todos los primogénitos y Él es el testigo fiel de los primogénitos y soberano de todo. Entonces, es parte esa procrastinación es parte de un reino futuro y de un porvenir que ya está a punto de manifestarse. No se ha manifestado porque el pueblo del Señor no se ha manifestado ese evento, porque el pueblo del Señor no estudia ni lee las palabras del Señor. Entonces, estos eventos y esos advenimientos no habla de retoños, no habla del ministerio de rabinato, de los ministerios de rabinato. Los rabinatos son la era mesiánica, parte de los Mesías. Entonces, esa era es parte de la era mesiánica, de los Mashiach, que nos habla del Mesías Jesucristo, como un reino de un futuro y un porvenir que se va a manifestar y ya está a punto de manifestarse. Entonces, el sacramento paterno de las casas de los reyes y Señor de señores no habla de esa procrastinación, no habla de ese porvenir, de ese reino futuro que se va a activar o se está activando poco a poco. Y es parte también del advenimiento de la profecía futura que se viene dando de los siglos. Entonces, ese sacramento de la casa paterna, los santos padres, los santos profetas hacen oración, de rogativa, hacen súplica de que la procrastinación del reino se manifieste y que el retoño de ese ministerio rabinato y mesiánico sea manifestado, que Cristo se manifiesta sobre nuestra tierra. Es parte de la procrastinación del reino de nuestro Señor Jesucristo y es parte de lo que nosotros promovemos en lo que es a lo que promueve la venida de Cristo, que ese reino se manifieste, porque el cuerpo de que somos un cuerpo de Cristo, un cuerpo mesiánico de Cristo, de parte del Mesías, y somos, ese cuerpo es parte de la misma manifestación del Hijo del Hombre aquí en la tierra. Es parte de la procrastinación del reino. Entonces, el sacramento de la casa paterna, siempre los reyes y señores de señores de esa familia, de esa casa real, de esa herencia sacerdotal que se venía dando esos eventos, esos acontecimientos en lo que es el reinado del Mesías. Un reinado del milenio, que ya el milenio, según el apóstol Juan, el milenio ya se manifestó, vino. Y todo ese evento y todo ese acontecimiento ha ocurrido y es parte de los eventos y del advenimiento de esa procrastinación de ese reino. Entonces, es parte del sacramento también de la casa paterna y de los reyes
y de su señorío, de su reinado. Entonces, ese porvenir, ese futuro es un reino activo de esa procrastinación que se va a promulgar poco a poco. Entonces, el Mesías es el primogénito de la creación, es la cabeza y corona de la creación. El Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Es el primogénito de la creación y la corona de la creación, de la creación. Él es el rey, Él es la manifestación del mismo Dios vivo sobre la tierra. Entonces, ¿qué dice Colosenses 1:16? Colosenses 1:16 y 1:15 dice, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y el cielo, la tierra, visible y invisible, sea trono, dominio, principado, potestades. Él es la cabeza y el cuerpo de la iglesia y la primicia de los primogénitos. Por él suscitamos todo. Dice, y por él suscitamos todo. Él es la cabeza, es el cuerpo. Y dice que él es la primicia de todos los primogénitos. Wow, es tremendo. Dice la escritura que él es la misma imagen visible del Dios vivo. En Colosenses 1:15, Él es la misma imagen visible de Dios vivo y primogénito de toda la creación. Él es el Mesías. Es decir, que en Él fue creado toda la cosa, los cielos, la tierra, y por medio de Él suscitan todas las cosas. Dice, sea trono, principado, potestades y dominios. Él es la cabeza, y por Él es la cabeza y primicia de los primogénitos, y por Él susciten todas las cosas. Entonces, según el sacramento de paterno de las casas de los reyes, esa procrastinación del reino se venía proclamando como un ministerio rabinato y mesiánico a la vez, que está a punto de manifestarse. No se ha manifestado porque muchos no tienen conocimiento de este reino. Entonces, el santo profeta Isaías hablaba de este retoño, de este vástago que iba a brotar de la casa de Isaí, de Belén. Iba a brotar este vástago de la casa de Isaí de Belén, que era la casa de Belén, era la casa donde el Mesías iba a nacer. Ese Mesías iba a nacer ahí y se iba a proclamar la procrastinación de ese reino mesiánico de él. Entonces eso viene por la herencia, viene de generación en generación, que nuestro Señor Jesucristo lo ha venido manifestando y dándolo. Iba a nacer por medio del avernimiento de esa virgen que iba a concebir un niño, una criatura, iba a nacer de esa virgen, y esa virgen iba a nacer el Mesías. Entonces, este avernimiento de esa virgen, que el niño iba a nacer de esa virgen, entonces ese reino se iba a promover sobre la tierra como un reino mesiánico, un reino de rabinato de los Mesías y de los Amashiach. La palabra Mashiach era que él iba a ser el ungido, iba a ser el santo profeta, el cual iba a promover los consejos de la procrastinación del reino. Iba a promover ese concepto, y esa procrastinación era el porvenir de un reino futuro activo por medio del Mesías. Entonces tenía que venir de una virgen. Entonces, esta procrastinación, esta profecía del santo profeta Isaías, esa virgen va a concebir este niño. Entonces, nos habla de ese avernimiento, de ese niño por medio de una virgen, como tenía que suceder. Entonces, esta procrastinación del reino es parte del sacramento de la casa paterna de los reyes y su señorío, su reinado. Entonces, el reinado del Mesías es un reinado mesiánico. Estos cumplimientos y estos eventos de cumplimiento y acontecimientos se van a manifestar en un tiempo futuro y en un reino activo. En un reino activo. Entonces Jesucristo, en su nacimiento, Él iba a ser el soberano, el testigo fiel. La primicia de los primogénitos, iba a ser concebido el alfa, el omega, principio y fin de toda la creación. Entonces, en Jesucristo se sustentaba toda la cosa. Desde Abraham hasta Jesucristo fue el reinado mesiánico por promesa. Desde Abraham hasta Jesucristo, el reinado del Mesías fue promulgado y promovido por promesa. Desde Abraham hasta Jesucristo fue un reinado mesiánico por promesa. Fue promovido. Gálatas 4:4 dice,
Pero cuando vino el cumplimiento del advenimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido por mujer, nacido bajo ley, para que redimiera del pecado de la ley y seamos adoptados hijos del reino por la adopción. Y seamos adoptados hijos del reino por la adopción. Dice Gálatas 4:4 que dice Gálatas 4:4, pero cuando venga el cumplimiento del advenimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de quién? De una virgen. El advenimiento de esa virgen y el nacimiento de Cristo en esa virgen, del santo profeta Isaías, cuando dio la palabra, también el apóstol Pablo hace referencia a esto, habla de ese advenimiento y de esa procrastinación de ese reino, que iba a ser por un niño, que iba a ser el Mesías. Entonces, de las casas paternas en el sacramento se ha venido promoviendo esta santa profecía que de los tiempos finales que se iba a promover sobre todas las casas de reinado mesiánico. Entonces, eso es parte de los cumplimientos y de los eventos. Entonces, iba a ser nacido de una mujer y nacido bajo ley para redimirnos del pecado de la ley y seamos adoptados hijos de reino por la adopción. Hijo de reino por la adopción. Eso es parte, hijo de reino por la adopción. Es decir, que todos los hijos de la casa de reinado, de los mesiánica, saben de este acontecimiento, saben de este evento, saben de esta manifestación que se está promoviendo en los últimos tiempos de nuestra era mesiánica, la era de nuestro Señor Jesucristo, tiempos contemporáneos de rabinato. Esos son tiempos contemporáneos rabinato. Y tenemos que entrar en esta era, rabinata, esta era de los rabinos, esta era del mesianismo. Entonces, eso es parte de la manifestación de la venida de Cristo, que ya está entre medio de nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el testigo fiel y primogénito de los primicia de los primogénitos y testigo fiel. Entonces, este advenimiento no habla de este evento. Somos adoptados, hijos, por la adopción. Entonces, Romanos 9:4 dice, porque somos israelitas, encrustados y incluidos en la adopción y en la promesa del pacto de la ley y en la gloria que vino por promulgación de los cultos de la promesa de la ley. Vino por la promulgación de los cultos de la promesa de la ley. Dice Romanos 9:4, porque somos israelitas, escrutados y excluidos en la adopción de la promesa, del pacto y la gloria que vino por promulgación del culto de la promesa de la ley. Vino por la promulgación de la promesa de la ley. Eso es Romanos 9:4. Entonces, esta promesa y esta gloria como hijos de adoptivo, incrustado como los israelitas eran incrustados en esa promesa, era injertado en la raíz del olivo de la savia, hablando de la adopción del Mesías, que iba a ser manifiesto en el cuerpo mesiánico, que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, esto es parte del evento y del advenimiento de la procrastinación de reinos. Esta procrastinación es promulgada y promovida por los reyes y los sacerdotes a la vez también. Entonces, somos parte de la promesa del pacto en el reino mesiánico. Y somos parte de esas glorias y somos promulgados en esa gloria y promulgados en los cultos de la promesa de la ley, como dice el apóstol San Pablo, que era parte de la exclusión del pueblo de Israel, de los israelitas, era incrustado en ese cuerpo injertado en la rama del olivo silvestres, que era la savia del olivos, que quiere decir que no habla del cuerpo del Mesías, no habla que somos incrustados ahí, somos injertados en esa rama, somos parte del ministerio mesiánico y de las eras de la procrastinación rabináticas. Entonces, esta es una manifestación que se debe dar en todo lo que hemos vivido. Entonces, aquí vemos en Romanos 9:5 que dice que por descendencia los patriarcas
de los cuales vino Cristo, el cual es Dios y Mesías sobre todas las cosas, y la cual es bendito por los siglos de los siglos. Es decir, que Abraham no quiere decir aquí que somos ingentados en esa, dice el apóstol San Pablo, somos ingentados en la rama. Pero Abraham dice aquí que venimos de descendencia del pueblo de Israel. Dice, por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el cual es Dios y Mesías. Y dice, y sobre todas las cosas fueron sustentadas en él. Dice, el cual él ha venido a ser bendito por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. El Mesías es el ser bendito de la casa paterna, del sacramento de los reyes y su reinado y su sacerdocio, como el señorío de sus reinos. Ha venido a ser la casa bendita paterna del sacramento de los reyes. Su señorío y su dominio, su reinado, su poder. Ha venido a ser. Entonces somos promulgados de esa promesa, en esos cultos, en esa ley. Somos descendencia de esos patriarcas. Venimos de la procrastinación del reino de los reyes y de los patriarcas. Vinimos de ahí. Somos descendencia de ellos. Entonces, dice que será bendita por los siglos de los siglos esa casa paterna del sacramento de la casa de los reyes, a donde se proclatina el reino de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Entonces, esta proclastinación, este evento y este advenimiento es parte del retoño de la casa de Israel y del ministerio mesiánico y rabinato del sacramento de los Mesías. Entonces, es parte del advenimiento del porvenir de un reino futuro, activo en su procrastinación. Entonces, el Mesías es la elección del pueblo de Israel. El Mesías es la elección del pueblo de Israel y somos reconciliados en un reino de exclusión y comisión del Mesías injertado en él, Entonces, somos parte de esa exclusión, somos parte de esa procrastinación, somos reconciliados en él y esa es la elección del Mesías. Esa es la elección de su casa paterna, de su sacramento, a donde los fieles hacen oración rogativa, porque esa manifestación de retoño de ese reino se manifieste sobre nuestras tierras, como el porvenir de un reino futuro que es de nuestra era rabinática, de nuestra era mesiánica. Es parte, somos hijos y parte de la adopción de Cristo, y somos engendrados en él, y somos la promesa de ese reino. Entonces, somos incluidos ahí. Pero dice Romanos 11:16 dice, si somos primicia, somos santos, y también los es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz de David, nosotros vinimos de la raíz de David, somos parte del linaje patriarcal, somos parte de esa casa paternal, de ese sacramento. Somos parte de esa comisión. Somos entrados en la rama de ese reino, de los reyes, de ese reinado de los reyes, los sacerdotes. Y es parte de su procrastinación. Somos un cuerpo, somos el cuerpo del Mesías, reinando sobre este milenio, reinando sobre este tiempo. Entonces, debemos apreciarlo y aprovechar este evento, esta manifestación. Porque dice, si somos primicia, somos santos. Y también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo somos las ramas. Pero dice el 17, Romanos 11:17, ahí más para abajo, pues si alguno fueres injertado, que quiere decir en el Mesías, si alguno fueren injertado, que quiere decir en el Mesías, en las ramas del olivo silvestre, ha sido ser hecho y participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, si somos injertados ¿en qué? En el cuerpo del Mesías. Si somos injertados en ese cuerpo del Mesías, somos injertados ahí, somos de la rama del olivo silvestre. Dice, y ha sido hecho y participante de esa raíz en la savia olivo, en la rica savia del olivo. Somos injertados en esa rica savia del olivo. Somos injertados en ese pueblo, somos pacto de ese pueblo, somos primicia de ese pueblo, somos los primogénitos de ese pueblo.
Por eso, por procrastinación, ese reino se nos es encomendado a nosotros para que nosotros los fieles lo heredemos como promesa y primicia nuestra. Entonces, el olivo silvestre, la rama del olivo silvestre, no habla del cuerpo de Cristo, ese cuerpo mesiánico. Somos injertados ahí y somos parte de esas raíces. Somos raíces de la rica savia del olivo. Entonces, Romanos 11:26 más para abajo dice: y luego todo israelita será salvo como está Cristo, vendrá del linaje el libertador, que quiere decir redentor, Mesías, que apartará de la impiedad al pecado de su pueblo y hará de él un pacto de ellos, y hará de ellos un pacto. Lo apartará de la impiedad, ¿de qué? Del pecado, y hará de su pueblo un pacto. Dice, y luego si todos los israelitas serán salvos, como está Cristo, vendrá de él, del linaje de él, el libertador, que el libertador quiere decir el redentor, el Mesías, el que apartará de la impiedad su pecado de su pueblo y hará de ellos un pacto nuevo con ellos. Hará con ellos un pacto nuevo. Es decir, Romanos 11:26 nos habla que los israelitas vendrá el redentor, el libertador, el Mesías del pueblo de israelita vendrás. De ahí vendrá el cual él no apartará de la impiedad del pecado y hará de ese pueblo un pueblo nuevos con un pacto nuevos. ¿En qué? Injertado en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús, que es el cuerpo del Mesías. Entonces aquí vemos que Isaías, el santo profeta Isaías, habla de este pacto nuevo, de este redentor, de este Mesías, de este libertador. Isaías habla. Dice Isaías que saldrá de él un vástago y un retoño que brotará y seremos la plenitud perfecta del cuerpo del Mesías y un renuevo y el reino de su procrastinación. Y seremos el reino de su procrastinación. Saldrá el vástago y el retoño y brotará ¿de qué? De la casa de Isaí. Y somos la plenitud perfecta del cuerpo del Mesías y de su reino de procrastinación. Entonces, Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, y brotará y retoñará de la raíz, dice el 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejero y espíritu de entendimiento para aconsejar, espíritu de conocimiento también para aconsejar. Dice, entonces, pero dice Isaías más para abajo, 11:10 y más para abajo, y acontecerá que en aquellos tiempos, el que la raíz de Isaí, la cual estará puesta bendita para perdón de los pueblos y será buscado por la gente para hacer una habitación gloriosa de ese pueblo y su remanente. Para hacer una habitación gloriosa de ese pueblo y su remanente. Saldrá el perdón bendito de la casa de Isaí de Belén. Saldrá el perdón bendito. Dice, acontecerá que en aquellos tiempos. ¿Cuáles son aquellos tiempos? De la casa de Isaí de Belén. En aquellos tiempos saldrá. En aquellos tiempos. ¿Cuál será aquellos tiempos? Dice que se da promovido y promulgado el perdón en las casas. Cuando habla de esa casa, habla de las casas de los reyes. La casa paterna de los reyes, su señorío, el cual ellos hacen rogativa y oración por ese reino. El cual se promoverá ahí el perdón. El perdón en esa casa se promoverá el perdón. En los tiempos finales se promoverá el perdón. Porque el Mesías, el Mesías está entre medio de ellos y se da manifestado a los gentiles, se da manifestado a los griegos, se da manifestado a toda la comunidad. Entonces, conforme a la profecía, entonces buscarán la gente para que sea la habitación gloriosa de los pueblos y su remanente. Pero dice de la casa de Isaí de Belén. Entonces, en aquellos tiempos finales, a tiempos finales. Entonces, es parte del advenimiento. Los pueblos y las naciones
están alineadas a las casas paternas de los reyes. Están alineadas al sacramento de ellos. Están alineadas al evento, a su acontecimiento, a su advenimiento. Está alineada a ellos. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que venir de una virgen. El Mesías tenía que venir de esa descendencia como tenía promovida las profecías. Entonces, eso es parte de los eventos finales. Pero dice Isaías 11:12 y más para abajo, y levantará el tabernáculo bendito para perdón de las naciones, y lo juntarás a lo desenterrado de Israel, y lo reunirá y lo impartirá, y a lo imparcido de Judá, de un extremo a otro lo reunirá el Señor. De un extremo a otro lo reunirá. Dice que se da levantada el tabernáculo bendito se da levantado para perdón de ellos. Se da levantado para perdón de ellos y perdón de las naciones. Ese tabernáculo se da levantado para perdón de ellos, perdón de las naciones, y lo juntará a las casas de Israel, lo reunirá a los que están imparcidos, de un extremo a otro lo reunirá a los que están en el confín de la tierra, lo juntará Dios a todos. Y entonces la casa paterna del sacramento de los reyes, en su oración, en su súplica, entonces va a alinear esa profecía a que todas las naciones se alineen a ellos, porque de ellos proviene el reino. Y ahí fue que nació el Mesías. Ellos promueven ese reino, promueven ese evento, y es parte de su manifestación y es parte de su promoción. Entonces, es parte de ese reinado. Entonces, de ahí se ven toda esa manifestación, todo ese reino. Entonces, la profecía bíblica ha venido señalando al Mesías. El Mesías se ha venido promoviendo. Entonces, la proclamación de este reino es parte del evento mesiánico de Jesús en la vida de todos los reyes y de todos los sacerdotes. Pero aquí vemos un texto bíblico que vamos a hacer mucha alusión a estos. Primera de Pedro 2:5 dice: mas vosotros también, como piedra viva, seremos edificados como casas espirituales, real sacerdocio santos, para ofrecer el sacrificio aceptable por medio de nuestro Señor Jesucristo. La casa paterna de los reyes en su reinado, en su señorío, esa casa paterna y ese sacramento de los reyes hace referencia que nosotros también somos piedra viva. Nosotros somos piedra viva y somos edificados como casa espirituales de real sacerdocio santo. Dice, para ofrecer el sacrificio a Dios aceptable mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Entonces, ahí más para abajo dice la escritura, en 1 de Pedro 2:9, más para abajo dice: mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y elegido para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Mas vosotros somos el linaje y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, elegido para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. De aquí que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Es decir, que somos un linaje de rey y de sacerdote. Es parte del reino mesiánico, es parte del rabinato, es parte de retoño. Nosotros somos parte de retoños y del bagasto que rebotó de las casas de Isaí de Belén. Nosotros somos piedra viva y edificada en casa sacerdotal real santa, y somos el linaje escogido de ese reino. Somos parte de esa primicia, somos primogénitos, somos parte de ese reinado. Entonces, somos parte de ese reinado. Pero aquí vemos en Apocalipsis 1:6 dice,
Y el Señor nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria, el reino por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Apocalipsis 5:10 dice más para abajo que ese reino es un reino, ese reinado estará sobre la tierra. Apocalipsis 5:10 dice que ese reinado va a venir, ese reinado se da procrastinizado sobre la tierra. Ese reinado se da procrastinizado sobre la tierra. Es parte del advenimiento de el Mesías, Hamashiach, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es parte de la casa de Isaí de Belén. Entonces, Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, 16 dice que Dios le dio un título a Jesús escrito que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese reinado que nosotros promovemos, esa es parte de la procrastinación de ese reino. Le dio un título escrito en sus piernas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título se da escrito sobre tu pierna también, se da escrito sobre el pueblo de Israel. Ese título se da escrito sobre todos aquellos que han sido sellados y marcados para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique y estamos pendientes a todos tus comentarios.